la aparición de estos Pandora Papers, o los papeles de Pandora, que nos lo adelantó un poco Gabriel Camacho. Son más de 11 millones de documentos donde aparecen muchas personas, muchos nombres, algunos muy reconocidos, y que incluye también muchos mexicanos que estarían utilizando la oportunidad de llevar sus empresas a los paraísos fiscales para poder, de alguna manera, no pagar tantos impuestos. Ya nos señaló también Gabriel que no implica un delito como tal llevar a cabo esta práctica. Sin embargo, las connotaciones que esto pueda llevar en el ámbito internacional es parte interesante de lo que necesita un análisis. Y para esto nos enlazamos con Vanessa Cárdenas. Ella es internacionalista, quien nos puede ampliar un poco más a comprender este aspecto. Vanessa, buenos días. Primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros. Preguntar justamente en el ámbito internacional, esta nueva filtración de documentos que está evidenciando a muchas personas en todo el mundo, de la farándula, de la política. ¿Qué lectura hay que darle? Sobre todo, ¿qué impacto ha tenido hasta este momento? Que yo ya lo decía un poco, de al menos hasta el momento sabemos que Rusia ya dijo algo, pero ¿qué puede implicar esta nueva filtración de esta práctica que ocurre en todo el mundo? Muy buenos días, Francisco. Pues mira, nuevamente tenemos un escándalo que esperamos esta vez sí no pase desapercibido, sobre todo por los organismos económicos, financieros y por la justicia de cada uno de estos países, porque ya vimos en el 2016 que los Panama Papers pues fueron verdaderamente dramáticos, el ver cómo los funcionarios públicos y las grandes personalidades del espectáculo y de los deportes buscan la manera de evadir impuestos, la manera de evadir asuntos de corrupción, ¿no? De compraventas con dinero ilegítimo, y bueno, pues finalmente no pasó nada. Esperemos que esta vez no pase lo mismo. El volumen, como tú mencionabas, de casi 12 millones de documentos analizados por este grupo de periodistas a nivel internacional es lo que llama la atención, y sobre todo pues que las leyes nacionales no puedan hacer nada en la mayoría de los estados. Vemos que hay aproximadamente 35 líderes mundiales, 14 latinoamericanos, y de estos pues algunos que siguen teniendo el poder, como es el caso del presidente Sebastián Piñera en Chile, de Guillermo Lasso en Ecuador, ¿no? También de Abinader, y bueno, algunos otros como Pedro Pablo Kuczynski, César Gaviria, Andrés Pastrana, ¿no? Se menciona también gente allegada al gobierno de Macri. Y no solamente latinoamericanos, tenemos también a Tony Blair, gente cercana que apoyó la campaña de Johnson. Entonces, pues es muy complicado, la verdad, poder rastrear exactamente estas cuentas, porque para eso se crean estos paraísos fiscales. Vemos que gran parte de estas empresas se crean en las Islas Vírgenes Británicas, donde la legislación pues permite abrir prácticamente sin ningún requisito y con toda la opacidad respecto a quienes conforman este tipo de empresas o de sociedades a través de las cuales se llevan la compraventa de activos millonarios, de inmuebles, etcétera. Entonces creo que es momento de que el escenario internacional, a través de los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario o como el Banco Mundial, ¿no? Empiecen a poner un poco más de atención y no solamente estar viendo financiamientos y ver pues muchas veces de las que dan estos créditos, fortalecer y apoyar a empresas de estos personajes que podríamos decir, bueno, pues lo que están haciendo es evadir impuestos y se paga mucho. No, al final lo que están haciendo es incumplir con las leyes fiscales que tienen un impacto directo en los servicios públicos. Hoy que vemos las grandes carencias que tenemos en los servicios sanitarios a nivel internacional, pues mucho de este dinero debería de ir para esas causas, para arreglar las calles, para invertir en seguridad, y no, está siendo evadido, está siendo llevado a otros lugares, ¿no? A través de esta formulación y de estas técnicas que nos revelan los Pandora Papers, que como su nombre lo dice, es una caja de Pandora, el cuento de nunca acabar, porque pues como te digo, ya había pasado
creado en el 2016 y hoy vemos pues que verdaderamente hay un entramado y una telaraña en la que hay pues una serie también de contubernios de estos líderes con los de otros países, ¿no? Estamos viendo también personajes como Shakira, como Pep Guardiola, Julio Iglesias. Entonces ningún ámbito se salva y finalmente sí son criminales, aunque las leyes no los consideran así, pero lo que están haciendo de no pagar los impuestos, de llevarse con esta opacidad el dinero, pues finalmente repercute en las sociedades y en la calidad de vida que tenemos hoy. Esto pudiera detonar, Vanessa, una investigación más a fondo, pero también colaborativa, que no nada más recaiga en una sola agencia de algún país. Pudiéramos hablar de Estados Unidos o del Reino Unido como las más importantes, pero pudiera detonar algo en conjunto para, como tú señalas, se haga algo de una vez por todas y que se sacuda de verdad el tema económico para bien de todos, porque al final pues pasó lo de los Panama Papers, pero no tuvimos muchos resultados después de ellos. Así es, mira, pues una cosa es el deber ser y otra es el ser. Debiera, no hay ninguna forma de combatir esto más que con la colaboración internacional. Pero mucha de esta colaboración pues pasa sobre todo por estos líderes que están implicados en estos escándalos y por lo tanto no muestran gran colaboración y voluntad política para resolver estos temas. Esperaríamos después de esto que haya a través de los organismos financieros internacionales y de justicia un muy buen acuerdo para hacer mucho más duras estas leyes, sobre todo presionar a estos países que son paraísos fiscales y que prácticamente, o territorios que de eso viven. Sin embargo, bueno, pues te digo, es muy complejo debido a el tipo de líderes que están inmiscuidos en estos asuntos y que se afectarían directamente. Es por eso que tendría que ser por algún organismo supranacional donde haya estos esfuerzos para que no vuelvan a pasar sin pena ni gloria. Y bueno, como en muchos otros escándalos internacionales, nuestro país no se salva, pero el que existan nombres de mexicanos ahí, ¿qué mensaje puede enviar hacia afuera de nuestras fronteras? ¿Cómo nos pueden seguir viendo otros países, que de por sí algunos ya nos tienen en la mira, mínimo para estar haciendo una especie de burla, pero además de ello, el que existan algunos incluso políticos actuales, ¿qué puede decirle al mundo? No, bueno, desafortunadamente en México ya cría fama y échate a dormir, ¿no? Incluso como mexicano abrir una cuenta en dólares, hay varios países que tienen restricciones especiales los mexicanos por el tema del lavado de dinero. Entonces, bueno, pues esto abona a esta reticencia que ya se tiene respecto al uso de dólares y de dinero de los mexicanos en otros países y además pues nos lleva también a darnos cuenta que ningún gobierno, más allá de la bandera de transparencia y anticorrupción que tenga, pues se salva, ¿no? Va mucho más allá de un partido político. Tenemos entre los implicados pues gente incluso de este gabinete, el secretario de Comunicaciones y Transportes actual y pasado, a Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia, tenemos al senador por Coahuila, que también es empresario, tenemos una larga lista. Esos que menciono son algunos de los funcionarios públicos, pero también se presume que hay más de 3,000 mexicanos entre empresarios, funcionarios públicos, artistas y deportistas que están metidos en esto. Entonces nos habla de una muy mala fiscalización en el tema de lo económico y además al interior, Francisco, nos hace mucho daño porque vemos que quien está pagando impuestos siempre somos los mismos, básicamente las clases medias cada vez más perseguidas, ¿no? Y en peligro de extinción, y que aquellos que tienen y que ganan mucho más dinero encuentran siempre alguna forma de evadir el pago, ¿no? De poder hacer actos de corrupción sin que sean perseguidos. Entonces nos habla pues de esto que nos lastima a toda la sociedad, ¿no? A los que sí pagamos impuestos, nos lastima a los que somos víctimas de estos malos servicios públicos que hay hoy en el país, a los que confiamos en que va a cambiar
cambiar el sistema de corrupción y de impunidad, y a nivel internacional pues nos corrobora y fortalece la idea de que en México la corrupción, la evasión de impuestos es el pan nuestro de cada día. Me quedo con esta última parte, sobre todo por la importancia y relevancia que debe de tener para la sociedad en general. El que estas personas aparezcan ahí tiene algo más allá de simplemente ser un tema de escándalo. Sí nos deja un mensaje claro de, como dices, pues algunos pagamos nuestros impuestos hasta puntualmente para evitar broncas, y los que más tienen, contrastante y absurdamente, buscan la manera de pagar lo menos posible. Vanessa, muchísimas gracias por tu compañía y por habernos permitido entender más de este tema, que seguirá dejando muchas aristas, y con ello esperamos también que se detonen las investigaciones correspondientes, porque si no va a quedar otra vez para la anécdota. Muchísimas gracias, que tengas excelente día. Muy buenos días, Francisco, para ti y todo tu auditorio.